Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2019. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Alejandra Pizarnik, la poetisa y escritora y crítica literaria argentina, al fin nos visita en esta nueva edición de La República de las Letras en Antofagasta con su texto publicado el año 1962, El Árbol de Diana. Tenemos que decir que Alejandra Pizarnik nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1936, falleció en la misma ciudad en el año 1972. Su primer libro fue La Tierra Ajena, cuando contaba apenas 19 años. Más tarde publicaría La Última Inocencia, que fue un volumen dedicado a su psicoanalista Oscar Ostrov. Oscar Ostrov es un personaje muy interesante. Con el correr de los años, él declararía que nunca logró psicoanalizarla y en cambio ella siempre logró poetizarlo. Chicos, nos encontramos con Canaspleta en esta nueva y remodelada República con el profesor Bernardo Cienfuegos. Hola, hola. Nuestra querida ingeniera Desgarrada de la letra, ingeniera de las letras. Ingeniera del suicidio. Ingeniera en suicidio, sí. Francisca Navarro. Buenas noches. Y en el radio control, Alejandro. O Julio. Simplemente Alejandro. No, yo creo que Julio. Sí, simplemente Sí. Julio. Sí. Julio o Julio comienza Recordando Julio. y entendiendo que él es el que nos da todas las instrucciones. Ponernos una chaqueta, subir una escalera y hacer radio. Claro, sí. Que es como se tiene que hacer radio. Exacto. ¿Cierto? Con un vino en caja aquí en el medio. Sí. Close. Claro, Cenacol para cuando termine el programa. Bueno, Francisca, nos invitaste a revisar la obra de Alejandra Pizarnik, esta autora que es considerada de culto por la belleza de sus palabras, de quien tenemos tanto que decir, tanto desgarro acerca del que conversar, y cuyo texto que revisó hoy, El Árbol de Diana, se encuentra prologado por uno de sus grandes amigos, el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Sí, bueno, no sé por qué no hacemos esto, de pasar de la felicidad, ya no recuerdo cuál fue el último libro que hicimos. Casa de Muñecas. Casa de Muñecas. Henrik claro. Larsen. Estábamos en llamas y ahora estamos deprimidos. Bueno, este es El Árbol de Diana, es uno de las obras más citadas de Alejandra Pizarnik. Es un poema que ella escribe en las dos primeras décadas del año 60 en París y cuya consolidación alcanzó a publicarse en Buenos Aires. Ahora se le critica mucho a Alejandra que ella no tuvo mayores preocupaciones ni políticas ni sociales. Ahora, en el tema del poema, uno puede notar, así como, no sé si les pasó a ustedes, pero hay como que ella se aleja de su corporalidad, y a medida que vamos avanzando en los poemas, que son como 30, uno lo va notando de una manera más desgarradora. Al principio parte suave y luego ya a mí me dio la impresión de que ella se aleja totalmente de sí misma. Alejandra Pizarnik ha sido una escritora, ha sido destacada
como parte o miembro, hay una opción de ella, como parte del, es una persona que se afinca mucho en las vanguardias, ¿cierto? Específicamente en el surrealismo. Ella es una gran seguidora de la poesía francesa, Rimbaud y otros, fundamentalmente Rimbaud es uno de sus grandes referentes. Y en este texto en particular, en el árbol de Diana, lo que han hablado los críticos es que hay una depuración de la poética que en definitiva funda en estos pequeños artefactos poéticos que son considerados perfectos. Hay que decir que se van numerando los... en algunas partes son dísticos, en otras partes un verso de métrica libre. Ya pertenece, hay que decir que tenía 26 años cuando los escribió. Y hay una y son como dice la Fran, hay una especie de situarse dentro de ella, pero al mismo tiempo yo pienso que mi sensación después de leerla, yo había leído varias veces a la Pizarnik, pero esta vez nos dedicamos como al estudio y en esto que es una de nuestras poetisas preferidas. Tuve la sensación... Una de nuestras suicidas preferidas. Tuve la sensación de cómo ella está construida a partir de sí misma, pero al mismo tiempo es capaz de mostrarnos su deconstrucción. Está como construida y deconstruida, y ella manifiesta eso y cómo le duele esto de mirarse a sí misma a partir del otro, y con un trabajo de reflexión y fascinación del lenguaje, que era algo que ella siempre había tratado en su trabajo como escritora, y su inmensa inteligencia como lectora. Claro. Lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, quiero rescatar algo que decía la Fran. Ella, Alejandra, está situada en un contexto político, social, en el que efectivamente los escritores de su época, los artistas de su época, para ser un poco más amplio, estaban muy dedicados a la cuestión que estaba ocurriendo. Está muy involucrados en su contexto social. Justamente. O sea, estaban escribiendo, estaban creando y estaban de una u otra forma haciendo una recreación, mostrando lo que ocurría. En cambio, ella estaba un poco afuera, porque su forma de ser, su escritura, su análisis no tenía que ver en realidad con ese contexto, sino que tenía que ver con ella misma. Y de ahí viene la segunda parte, que es lo que hablabas tú, que una de las características principales de lo que se da acá en esta obra en particular tiene que ver con estas voces múltiples que Alejandra Pizarnik nos invita, primero porque vamos a entrar en detalles con respecto al tema del mito de Diana y todo más adelante, pero ella nos invita en este poemario a partir hablando de ella misma con respecto a ella, con respecto a la mujer, pero después hay un montón de caras más, o sea, es ella y todas sus sombras y todas sus personalidades, que son ella misma también, que son facetas, que son espejos. A mí se me vino mucho a la cabeza esta imagen de una persona hablándole al espejo y el espejo devolviéndole la palabra. En ese es como una especie de conversación que se va construyendo, pero que tampoco busca una respuesta, sino que tiene que ver mucho con la interioridad. Hay una visión carmínica de la pluma que es muy potente, y desde ahí se va construyendo todo, y tiene un pasaje justamente como decías tú, unas veces está mirando hacia afuera, otras hacia adentro, otras veces hacia muchos lados. No, y ahí pasa esto de lo real con lo irreal, y con el tema de la melancolía. O sea, ella no solo es la doliente, sino que a veces es la ausente. Exacto. Bueno, ella tiene también uno de los temas que trabaja Alejandra, es el tema de la ausencia y el tema del silencio. O sea, como para ella el silencio es ausencia, ¿cierto? En algo pasa algo bien particular, porque además de desgarrarnos, es un ejercicio no sencillo salir del desgarro primario, más allá, ¿cierto?, de que uno puede ver las redes sociales plagadas, que siempre nos pasa con los autores que nos gustan, de citas de los autores que nosotros estudiamos, o acerca de los comentamos más bien, pero cuando uno entra en un estudio más sistemático, un poquitito en esta semana que nosotros nos damos para revisar, hay que superar, y finalmente dentro del desgarro a mí me pasó que de algún modo
el desgarro que me produce naturalmente la poesía de la Pizarnik dio paso a algunos trazos de entender algunas cosas de su valía, de su aporte como poetisa. Sí, ¿no? Y de hecho, algo que quiero puntualizar antes de ir a la música, al tema, es que muchas veces nos encontramos, si prestamos bastante atención a los versos que ella propone, incluso a la prosa poética que está metida acá, muchas veces en una construcción, para explicarlo súper simple, en un verso tenemos sujeto y predicado, pero el predicado no tiene que ver con el sujeto. El predicado no se refiere al sujeto, sino que se refiere a otro sujeto. Y ahí es donde ocurre este desdoblamiento que mencionaba anteriormente. Hay un desfase es un juego exquisito. Exacto, hay un desfase del lenguaje. Incluso el año pasado, cuando se discutió el tema del lenguaje inclusivo, ¿cierto? Y aparecieron personajes como Pérez Reverte. Que todavía reclama, por cierto. Anduvo en Argentina, de hecho. Claro, Pérez Reverte, que es como una persona atacando el lenguaje inclusivo en lugares. Justamente se hacía mención a algunos dísticos del árbol de Diana en relación a la construcción que ella hace del lenguaje, claro, ¿cierto? Y se ponía como un ejemplo de aquello de que sí es posible usar el lenguaje del modo plástico y sin estas formalidades que son las que reclamaba algún sector importante de la literatura mundial. Hoy voy a ir al tiro con mi tema, porque tiene que ver con nuestra querida Alejandra, debajo estoy yo. Voy a ir con algo que me pasó ahora en particular. Contigo aprendí, pero del cubano Alex Batista. Contigo aprendí, existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, a ser dichoso contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. El árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik, la argentina, poetisa, crítica literaria, ganadora de la beca Guggenheim y de la Fulbright, igual que Silvia Plath. Y gran amiga de uno de nuestros conocidos, y a quien citaremos la próxima semana, Julio Cortázar, quien en esta amistad profunda que ella tuvo fueron muy amigos. Hay algunas voces disidentes que dicen que fueron amantes. Entonces yo pensé,
y me acordé de algo que señaló Borges acerca del amor y la amistad. Borges hace una distinción entre amor y amistad, pero termina diciendo que la amistad siempre es tan peligrosa como el amor. Así que no nos importa lo que hayan sido. ¿Qué nos importa? Que para colaborarle, Alejandra no fue una persona, ella se ganaba algunas becas y algunas cosas, pero no fue una persona que gozara de grandes recursos durante su vida. Y cuando Julio escribe Rayuela en París, para que ella se ganara unos pesitos, se lo pasa, le pasa el manuscrito original para que ella lo transcriba a máquina. Pues, ¿qué le pasa a nuestra querida Cronopia? Pierde el manuscrito. Y de hecho ella lo señala en su diario, la desesperación que ella tiene. En ese tiempo tenía una gran amiga que se llamaba Olga Orozco, y contaba la desesperación. Bueno, finalmente lo recupera y Julio se lo pide. Y si no, chicos, no hubiéramos tenido una de las obras fundamentales, porque nuestra querida Alejandra, ella misma señalaba que ella no tenía ninguna vinculación con lo práctico, cosa que algunos conocemos muy bien. Pero además señalaba lo siguiente, decía: como soy tan inteligente, quizá no sirvo para nada. También, esa es otra cita de su diario. Entonces ahora entiendo por qué la cuestión de Rayuela está desordenada, po. Sí, pues. Se tiene que haber caído, tuvo que ordenarle, digamos, toma, sí. Claro, entonces y en la dijo, premura bueno, Cortázar dijo, ya pónganlo así nomás, ya públiquenlo así nomás. claro, démosle Yo ahí soy una un brillante, vuelta. soy un genio, yo hago las cosas así. Bueno, también hablando de Julio Cortázar y su relación con la Alejandra Pizarnik, ellos tuvieron una gran y profunda amistad y también una gran relación epistolar. Continuamente ella le estaba, y además son muy bellas las cartas, una conclusión es: solo ten amigos que te traten como Julio trataba a Alejandra. Un meme que diga. Un meme que diga, una bolera, Sí, una vida, una vida que diga: solo ten amigos como Julio amaba a Alejandra. Bueno, ellos, y justamente ellos se vinculan por esta mirada estética que tenían acerca de la literatura y de la poesía. Hay que decir, es cierto, Alejandra no estaba vinculada a su contexto social, no encontramos nada de aquello, sino que acá hay un ejercicio más bien íntimo, muy existencial. Alejandra Pizarnik, cuando ingresa a la universidad, ingresa a una clase que se llama Literatura Moderna, que dictaba un profesor Bajarlía, con quien ella tuvo una relación de carácter amorosa que no es muy comentada, seguramente. Ojo, ya tenía 18 años, no era, y ya era mayor de edad incluso para Argentina. No fue una relación muy comentada. Y ahora, se llamaba Literatura Moderna, pero era una cátedra que disfrazaba una docencia que tenía todo que ver con las vanguardias. Y este mismo profesor Bajarlía, en su autobiografía, contaba que ella era una alumna que, estando en primer año, uno podía notar su vinculación y su encantamiento con el surrealismo. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque ella tenía una cosa ontológica de que ella quería vivir la vida poéticamente, que es muy propio del surrealismo. Y por otro lado dice que tenía un existencialismo que ya era previo. De hecho, ella ya había leído a Sartre en ¿Qué es la literatura? Y a Prost, que fueron dos de sus grandes referentes. El libro de Sartre que hace con Simone de Beauvoir a propósito de unas cátedras que... Exacto, sí. Sí, lo leí también. A mí me gusta mucho me gusta mucho Árbol de Diana, pero me gusta en general la obra poética de Pizarnik, porque muchas veces nos vamos a mirar la poesía, a buscarle la quinta pata. ¿Qué es lo que hay detrás? Uno trata de ver cuál es el sentido que se le da, porque muchas veces nos preguntamos eso: oye, ¿cómo llegó a este producto? ¿Cómo llegó a esta mirada? ¿Cómo llegó a esta fascinación por este objeto lírico? Ahora yo no sé si ya existía, pero que exactamente es eso. A mí me pasa con ella, como me pasa con otros surrealistas, con los tipos de guardia, que esto es todo placer y es todo dolor y es todo sentir, es una herida abierta, es hacer de la propia vida la poesía. Exacto, y es así. Y hay una frase un verso que ella pone, dice: la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Para mí eso es la poesía de ella, es exactamente eso, es ver
leer cada uno de sus versos y sentir el dolor que ella transmitía, sentir toda la emocionalidad. Esto es un volcarse. Si en alguna vez se habló de la letra con sangre, esta es letra con sangre. Esto es todo ello. Este es el camino a la destrucción. Sí. Lo invitamos al camino a la destrucción. Gracias, Fran, por hacerme más fácil Terrible, el es suicidio. terrible. Ella de alguna manera va entramando una palabra que es ajena, y esto es muy interesante porque ahí voy a citar a Borges una vez más, para convertirlo en propia. De pronto, por ejemplo, fíjate tú que ella siempre buscó, hizo un trabajo de estar vinculada a las vanguardias, pero aún así, en toda su poesía, que es lo mismo que nos pasa a Borges, como son estos lectores casi profesionales, efectivamente uno encuentra, por ejemplo, uno encuentra muchos fragmentos de la poesía de Rimbaud, no literalmente escritos. Entonces, en esto que de pronto se dice, y efectivamente toma palabras ajenas. Uno va mirando su poesía y lo va mirando con sus cartas, por ejemplo, con sus diarios. Nos encontramos de que probablemente todo era sufrimiento. O sea, el mero hecho de haber sido lanzada a la existencia, ya que estamos tocando el tema, de estar, ya eso era un sufrimiento, era una condena. Muy muy vinculado a un montón de filosofía atrás, por lo tanto hay una fascinación impresionante por tratar de encontrar esa respuesta que no existe y que no va a llegar, y muchas veces lo menciona, y este árbol de Diana es como esta construcción de tratar de verse. Son pequeños poemas que también me gustó mucho, son pequeños poemas de 3, 4. Eso es muy vanguardista. Es una cuestión muy muy específica, muy concreta, pero con frases tan potentes que justamente sirven como para colorear estado de Facebook. Ahora, a mí me da la idea que en la vida de Alejandra hubo un quiebre, y no me da la sensación de que fue la muerte del padre, donde uno nota más el desgarro. O sea, cuando nosotros leemos por ejemplo, mi edición de la poesía completa está ordenada cronológicamente, y uno empieza y hay desgarro, pero ya en su parte final hay mucho más desgarro. Y a mí me pasó leyendo la correspondencia de Alejandra Pizarnik, que la edición que saca Alfaguara, y en su correspondencia no hay desgarro. No hay desgarro. Hay que decir que Alejandra, hija de una familia que llega a Argentina huyendo de la guerra, el resto de la familia es asesinada en la guerra, ellos se salvan. Es la madre quien viene en busca de su hermano y un padre muy enamorado que la sigue, y se cuenta de que ella siempre tuvo un tema con sentirse fea desde pequeña. Eso lo cuenta la hermana en el documental. Siempre toma pastillas para poder adelgazar. Ojo, y toma anfetaminas, que en ese tiempo eran como las aspirinas. Entonces ella, para mantenerse delgada, es una gran consumidora, una adicta a la anfetamina. Y eso también debe tener seguramente una consecuencia en su estado de ánimo. Ahora, claro, tiene consecuencias, pero lo que hace es llevarla cada vez más al fondo de sí misma, de la poesía. Pareciera ser que el único lugar donde ella no se pierde es en el lenguaje. Cuentan que, ya lo cuenta ella en sus días, que por ejemplo se sentaba en la cama desde su piecita, siempre muy austera, y recortaba palabras y las tiraba en la cama. Y empezaba a hacer juegos de lenguaje. Ella incluso dice, ya, digamos, después son varias veces que ella atenta en contra de su vida, y una de las veces, una de las cosas que señala en su diario, dice: permiso, voy a ocultarme en el lenguaje. O sea, es este mundo con el que ella siente que no puede. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Y entonces ella es una persona que se está ocultando siempre en la lectura, en el lenguaje. Y eso a nosotros nos hace total sentido. Obviamente. ¿Quién va con su tema? Dispara tú, dispara yo. Para seguir con la melancolía, vamos con How de Regina Spektor. How can I forget your love? How can I never see you again? There is a time and place for one more sweet embrace. And there's a time, when it all, went wrong. I guess you know by now that we will
There's not one moment I'd erase. You are a guest here now. So baby, how can I forget your love? How can I never see you again? How can I ever know why some stay, others go? When I don't want you to go. I guess I know by now that we will meet again somehow. Time can come and wash away the pain. I just want my mind to stay sane, to hear your voice, to see your face. There's not one moment I'd erase. You are a guest here now. So baby, how can I forget your love? How can I never see you again? Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Es un cerrar los ojos y jurar no abrirlos, en tanto afuera se alimenten de relojes y de flores nacidas de la astucia. Pero con los ojos cerrados y un sufrimiento en verdad demasiado grande, pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas suenan mágicamente. El árbol de Diana de Alejandra Pizarnik esta noche en la República de las Letras a través de Radio Sol 97.7 y su señal online. Antes de seguir, chicos, señalar que este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2019 y Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Wow. ¿Cierto? Les agradecemos a nuestros amigos de Resomag, agradecemos al jurado del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura porque un año más nos permite tener este programa a través de Radio Sol. Como aviso, debemos decir que desde el martes 1 de mayo se lanzó un proyecto en el que los tres estamos involucrados a través de nuestra corporación La Toma, que se llama Letras a Pleno Sol y que consiste en la emisión de cápsulas que duran 1 minuto, que son fragmentos escogidos por nosotros tres muy caprichosamente, fragmentos de escritores regionales. Tenemos nuestra paginita en Facebook, les invitamos a ser parte. Van a ser cerca de 400, no van a ser parte, son 400 frases y que además ya están empezando a ser alojadas en el ebooks y que son dominio público, como lo señala este proyecto. Que como esta república. Claro. Pública, gratuita y de calidad. Bueno, lo de calidad es discutible. Sí, pero pública y gratuita. Sí, lo de calidad es discutible.
Bueno, les invitamos a los profes, a usted que está en la casa, a sintonizar la Radio Sol, ¿cierto? Periódicamente se están emitiendo, pero además, por ejemplo, la Biblioteca Regional, el día de hoy, me pidió las cápsulas para tener un momento en el día en que las va emitiendo. Las cápsulas han sido editadas por Tereso Tomoko. Por Julio. Sí, por Julio Cortázar. No, Reinaldo Arenas, le agradecemos. Y la música, es música original del maestro Alejandro Segura, quien compuso esto para estas cápsulas de escritores regionales. Estamos muy agradecidos al Fondo Nacional de Fomento, que nos permitió hacer este trabajo que nos ha llenado de placer. Saludos, chicos. ¿No? Yo solamente quiero leer un poema. ¿Para tus admiradoras? Y para tus admiradores. Etcétera. Les admiradores. No, en realidad yo leí el poema 16 del Árbol de Diana y pensé mucho en mi madre, a propósito de toda su historia de vida, y creo que es pertinente que lo lea. El poema dice: has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó. Wow. Madre, te amo mucho. Bueno, a mí me tocó la semana pasada, por si no lo saben, entrevistar al ancestrólogo Pedro Engel, con quien me llevé una sorpresa muy grata, porque a veces uno siente, cierto, que uno está un poco lejos del tema de la astrología, sobre todo el tema de la televisión, más bien. Y hizo un ejercicio, porque fue muy concurrido en la FILSIC de este año. Hizo un ejercicio en relación a la madre. Cariños a tu madre, la bella Angélica. La bella Angélica. Sí, hay que decir que luego de ese paso con Pedrito Engel, nuestra querida Marce estuvo un par de días flotando en el aire diciendo Om y muy iluminada. Lo que pasa es que le vieron el alma. Claro. No sé qué habrás querido decir, pero está todo bien. No, cito, abro comillas, cito textual desde el Facebook de Pedro Engel. Ya. Sí, claro. Bueno, él es una persona independiente de lo que significa aquello, un hombre 1,90 m, bien fornido, bastante guapo y agradable. Sí, muy simpático, cariños para él. Sí, yo lo encontré una persona que era un melancólico, fíjate tú. Porque yo partí criticando un poco este imperativo, este asunto de la felicidad como imperativo, que es un poco una cosa que a nosotros, que generalmente andamos por ahí proclamando, ¿cierto? Que la vida no es lo que dicen, que este optimismo medio tontón de los tiempos mejores y todas esas frases. Me pareció una persona que, además, por todo sabido que su vida está vinculada más bien a episodios trágicos. Finalmente él nos contaba a mí con los otros chicos de periodismo, yo a la Krasna, que almorzamos con él, de que en definitiva no siempre estaba contento, pero que él hacía un esfuerzo, ¿cierto?, por lo que él significaba en términos sociales. Entonces finalmente yo noté que era más bien melancólico. No, lo que pasa es que es súper importante el tema que toca, porque la gente no solo quiere sentir felicidad, es lo único que quiere sentir. Y se deja de lado, y yo creo que se ha relegado un poco la poesía de aquellas personas que atentaron contra su vida por este temor o negación de sentir lo que te produce la melancolía, la tristeza. La gente cree que estar triste es malo. O sea, no podemos vivir una eterna vida de tristeza, pero son emociones comunes. Bueno, y pasan mucho con la vergüenza, con el fracaso, pasan con un montón de cosas. O sea, hoy en día todo tiene que ver con lo positivo. Todo está llevado hacia eso. Exacto, todo tiene que ver con lo positivo. Hay un par de textos. Yo escribí una columnita al respecto, hablando justamente de Pedro Engel. Oye, pero hablando de secretos, cuando yo les mencionaba esta relación que tuvo Alejandra Pizarnik con su profesor de literatura moderna, que era Bajarlía, ¿cierto? Que era un poeta vinculado a la vanguardia de Argentina. Y sabes tú que me pareció algo súper interesante, porque en el documental de Alejandra se le vincula, o sea, se habla, ¿cierto?, que se ha tratado de hacer una construcción de esta poetisa que es muy triste. Nosotros sabemos muy bien, sobre todo tratándose de una mujer, con esta construcción de los discursos, que es muy triste, que era casi asexuada, que no pareciera ser virginal, y no era así, ¿cierto? Ella tuvo bisexual.
Claro, Era de hecho, ella era bisexual. bisexual. Olga Orozco fue y Silvina Ocampo. También tiene, y bueno, se cuenta que además ella era muy demandante, sí que era muy cariñosa, muy comprometida, pero era una persona muy demandante y de pronto se empezaba como a quedar sola. O sea, no sé, además era una gran insomne, entonces, no sé, te podía llamar a las 3 de la mañana y, bueno, pero se citaba a partir de esta relación, algo que yo, en mi ignorancia profunda, no sabía que, por ejemplo, Mary Shelley, la madre de la criatura, ¿cierto? Autora de Frankenstein, con su marido, siempre era, que es ampliamente conocido, que siempre hicieron tríos con Lord Byron. Sí. Me pareció tan bonito. No lo sabía eso. ¿Viste? Lo que pasa es que en esa época estaba, yo creo que más, bueno, estos que eran personajes de avanzada, y yo creo que esa generación no se ha vuelto a repetir. No hemos visto autores contemporáneos que alcancen tal nivel de genialidad que aquellos que nosotros podemos leer en la primera década A finales de 1800. A finales de 1800. Justamente. Sí. Pero era muy común, o sea, y hay un documental en Netflix de la vida de la Mary Shelley. Ahí sale que ellos tenían una relación abierta. Sí, era básicamente una Es relación que también es abierta. entender que... Pero esto así de, loco, hagamos un trío con Lord Byron, me pareció perfecto. ¿Quién podría negarse? Claro. Lord Byron Sí. no lo quiero. Claro. No, y aparte de eso, que hay que decirlo. Si la monogamia va contra la natura, ya está. Es una imposta social. Sí, de hecho es una construcción. Oye, mira, yo quisiera leerle otros de estos. Bueno, nosotros les contábamos que Árbol de Diana es un poemario que está construido en 38 pequeños versos, han sido considerados artefactos perfectos. Por ejemplo, mira, el 31. Es un cerrar los ojos y jurar no abrirlos, en tanto afuera se alimenten de relojes y de flores nacidas de la astucia. Pero con los ojos cerrados y un sufrimiento en verdad demasiado grande, pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas suenen mágicamente. ¿Qué decir? Yo encuentro que no dan ganas ni de analizarlo. No. Sí, Está todo. Uno siente dentro. Es lo que decía, el goce estético. O sea, vamos, suframos. Vamos, sintamos. Abramos las heridas. O sea, es que yo creo que esta es una invitación a sentir. Que Sí. de repente este Exacto. modelo impuesto te hace andar en una rueda donde los sentimientos no están bien vistos. ¿No? Y además que es salirnos del juego, porque de eso se trata, salirnos del juego, del sistema, del modelo, situarnos en un lugar donde estamos nosotros enfrentados, primero a nosotros mismos, segundo a la realidad, y vernos, hacer el ejercicio de conciencia de situarnos en nosotros mismos, de hacer lo que hace Alejandra, de ver todos los otros, que somos todas las máscaras que utilizamos, y enfrentarnos a ellas. O sea, los grandes pasos se dan cuando se hacen esos ejercicios y finalmente nos permiten, por último, ser capaces de tomar las decisiones como las que tomó ella. Ay, no incluyendo sé. el suicidio. Ay, no sé. Incluyendo No el sé. suicidio. No sé. O sea, yo no sé si uno podría. Mira esto. Memoria iluminada, galería donde vaga la sombra de lo que espero. No es verdad que vendrá. No es verdad que no vendrá. Ella se para en el corazón del existencialismo. Sí. Y no se mueve. Ahora, yo no sé si eso será bueno o malo. Lo cierto es de que su construcción lingüística es absolutamente perfecta. Es que ahí está el punto. ¿Es necesario darle una categoría al respecto? O sea, decir bueno o malo. Muchas veces nos pasa que la crítica literaria tiende a eso. Bueno, o ella, la claramente formalidad. ella está fuera de las categorías morales. Y claro. Bueno, sus mejores amigos le echaban la culpa a la crítica literaria, a que la impulsaban a seguir en este como estado de constante depresión, porque ella estaba ya en la última etapa y estaba todo el día medicada, si de hecho muere de una sobredosis. Claro. Entonces los mejores amigos le echan la culpa a la crítica. Y de hecho muere, ella estaba internada, y de ahí voy a hablar de eso porque también se habla de violencia psiquiátrica. Ella estaba internada en un hospital, ojo, que no era un psiquiátrico, era un hospital común que recibía personas en este estado, donde les aplicaban de 6 a 8 voltios varias veces al día, el electroshock. Ella recibió el electroshock, pero dice que ya en su última etapa, bueno, trató de ahorcarse, sí. varias veces de suicidarse, y en su última etapa ya ella estaba todo el tiempo escuchando voces que eran voces fuertes que gritaban en su cabeza.
A propósito de todo esto, a propósito de sentir y a propósito de la que me soplaba acá, del gran gusto y la gran pasión que tenía por esta poderosísima cantante, Janis Joplin, nos vamos con Cry Baby. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Alguna vez tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va. El árbol de Viana de la maravillosa poetisa argentina Alejandra Pizarnik, esta noche en la República de las Letras, a través de Radio Sol, con mis queridos contertulios habituales, Bernardo Cienfuegos y Francisca Navarro. Bueno, no sé, es que no sé, solamente puedo decir que sí, qué dolor, que entrar en la poesía de Alejandra es un ejercicio que es muy sano, fíjense chicos, no sé qué les parece a ustedes, hacerlo de modo colectivo.
Yo no tengo claro que, no sé, pues un chico de 16 años sea sano que entre Alejandra en esta, o sea, entre la poesía de Alejandra en estas Honduras sin una mano que esté ahí un poco contando el contexto. Ahora, lo que sí es cierto, que es lo que decía recién Bernardo, que el goce estético que produce su poesía es incomparable. Yo de verdad, ella era una gran admiradora de Rimbaud, y yo creo que solamente Rimbaud, cuando hicimos Un viaje por el infierno, y efectivamente ella, en esta cosa surrealista de poesía y vida, su vida termina siendo un viaje a su propio infierno. Claro. Bueno, lo que yo mencionaba en los bloques anteriores con respecto al tema de esta alusión a la figura mitológica, a Diana, es bastante potente, porque dentro de la historia pareciese que Alejandra, a través del hablante lírico, toma la figura de Diana, que es la cazadora, para decirlo de alguna manera, esta arquera, que por cierto, como para contextualizar, es esta arquera, esta mujer que se transforma en una guerrera para defenderse respecto de los monstruos, los gigantes que estaban que aparecían en el bosque, y que tenía esta relación también de combatir estas criaturas con por la situación que ocurría con respecto a los hombres, o la soberbia que tenían los humanos, ¿sabes? Y sin embargo también nos vemos que ella desde un inicio va en este viaje, porque el libro es un viaje de muchos altos, de muchos, como ya he hablado, tiene muchos focos, que finalmente nos va diciendo, mira, la lucha que está llevando Diana en este aspecto no es contra los monstruos que están afuera, sino que con los que están adentro de ella misma. La lucha hoy está en la mente. Y el árbol, la imagen del árbol tiene que ver con esta construcción de varias hojas. A mí son 38 hojas de este árbol que nos va mostrando ciertas facetas de ella misma, y todas las facetas y ninguna, porque justamente como hablaban ustedes, también es el vacío, también es el silencio, también es otras cosas. También es la ausencia. Exacto. La desesperación. Mira, en otro dístico, número 28, te alejas de los nombres que hilan el silencio de las cosas. Y uno puede estar ahí pensando, sí, mira, he nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria de aquí y de allá. Un golpe del alba en las flores me abandona ebria de nada y de luz lila, ebria de inmovilidad y de certeza. Te fijas que siempre uno encuentra esta dualidad en la que uno se mueve, ella no se mueve. ¿Te fijas o no? Yo no sé si ustedes tienen esa sensación de que Alejandra no se moviliza. Alejandra está presente en el ser y en el ser, está y no está, es el tiempo y no lo es, claro que nombra y no nombra. En 3 versos es capaz de hacer eso siempre. Hay uno de otro que es bien citado, que es ese, como, si digo agua beberé, si digo... yo lo publiqué hace... Sí, tú lo publicaste hace algunos días, claro. Que es muy bonito. Capaz, Frank, que lo tenéis marcado en tu poesía completa, que solamente la tienes tú. Sí. ¿Y Bernardo? Y yo también. Así es el desamor y el amor. El poema dice, no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Claro. Pero te fijas que siempre ella está, pero ella no. Lo que mi percepción y lo que me generó gran angustia en el proceso que tuvimos de preparación de este texto es justamente eso. O sea que está situada en el mismo lugar de la construcción y al mismo tiempo se está deconstruyendo. Es todo al mismo tiempo. No, ella no transita. No es, me estoy deconstruyendo. No, ella está construida y deconstruida a la vez. Y es el prisma con el que mira. Y puede que esté hablando puras tonteras, pero por Dios que siento que en este momento de mi vida lo que eso me produjo. Yo lo leí siendo muy joven, pero y uno suele volver siempre, pero uno pesca hace un ratito el libro y todo lo demás. Pero... Y puede ser que ella plasma en sus poemas, el hablante lírico siempre es así. Y ahora podríamos llegar a pensar en su vida, en su esencia, en su pensamiento, en su forma de sentir. También ella era así, se manejaba desde este desdoblamiento, múltiple desdoblamiento, y si podríamos encontrar una respuesta más o menos afirmativa, eso también explicaría un montón de cosas que le fueron pasando, sobre todo enfrentada a la tragedia, enfrentada al dolor, enfrentada a un montón de cosas. Por lo tanto,
podría ser una respuesta, pero sí, efectivamente, ella es todo desdoblada con respecto al... Bueno, no tenemos mucho más tiempo, no tenemos, o sea, tenemos todo y no tenemos nada. No sé, a mí, cuando se habla de que la poesía es el espacio de intermediación, uno parece que Alejandra hubiera nacido situada en ese espacio. Vino y nos regaló su palabra, su manejo del lenguaje, su modo de ver la vida, su inteligencia sin par, porque efectivamente era una mujer que era profundamente inteligente, que en entrevistas ya manifestaba de que ella no había nacido, estamos hablando del año 50, de que ella no había nacido para cumplir incluso es una suerte de arenga a sí misma, que ella ya sabe que hubiera sido, que su vida iba a ser más fácil si ella no sé, cumple con esta imposición de la complementariedad, de buscar un hombre que la quiera, de tener hijos, de estar en la casa, y sin embargo ella ya tiene claro que no es lo que va a hacer y que eso va a ser un camino desgarrado. Porque la emancipación es un proceso tremendamente doloroso, ojo chicas, no solamente siendo la Alejandra Pizarnik, es un proceso doloroso para todas. Claro. Yo quiero terminar solamente leyendo el poema 35 del Árbol de Diana. Dice: vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida. Wow. Oye, a su fallecimiento, que se produce uno de los fines de semana en que ella podía salir los fines de semana del hospital donde estaba internada, ¿cierto? Y se mete 50 Cenacol. Finalmente, y se mete a la tina. Y ya había hablado en un momento, en una carta a Cortázar acerca de cómo... Y escribe, deja un escrito, así como una frase. En su pizarrita. Que dice: solamente quería ir más allá allá del fondo, más allá del fondo, o algo que se le asimile. Bueno, nuestros respetos para las tantas Alejandras y Alejandres que deben caminar por vida sin poder expresar todo aquello que la poesía les impulsa, cuando efectivamente la poesía está instalada en sus pequeñas almitas. Chicos, y esta ha sido la República de las Letras. Amores Alejandra y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2019. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.